Sonora Noticias PM. La 1 de la tarde con 13 minutos, la 1 con 13, 66 22 22 01 41, el número para llamadas, y tenemos un número especial para mensajes de texto y WhatsApp al 66 28 47 23 64. Y esta tarde me acompaña en cabina el maestro Juan Jaime Sánchez Mesa del Instituto Sonorense de Administración Pública, el ISAP, que nos viene a tratar un tema que creemos que es importante y conveniente para la sociedad. Maestro, gusto de saludarlo aquí en la cabina de Radio Sonora. Y gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Muy bien. Maestro, ¿qué nos viene a abordar esta tarde? Bueno, en este caso a mí me interesaba, comentando con el instituto, referirme al caso de la reforma constitucional que tuvo lugar en México en el mes de febrero de 2012, hace ya más de 10 años. En esa reforma constitucional, particularmente el artículo 4, se estableció el derecho humano al agua. Sí. Y la propia reforma constitucional estableció en uno de sus artículos transitorios que el Congreso de la Unión contaba con un plazo de 360 días para expedir una ley general de agua. Es decir, me imagino que resulta fácil entender que, siendo como es la Constitución un texto general, digamos, y por tanto establece en él disposiciones con ese carácter, sí, las leyes secundarias son aquellas que se encargan de hacer más explícito y de detallar el alcance, en este caso, del derecho humano al agua. Ese es el sentido que el constituyente tuvo para establecer en el artículo transitorio la obligación del Congreso, como digo, de expedir la Ley General de Agua en un plazo de 360 días, prácticamente un año, como vemos, de tal manera que para el mes de febrero del año 2013 debió haber sido expedida esta ley. Esta ley, siguiendo el texto constitucional, debe encargarse de decir qué es lo que le corresponde al Estado mexicano hacer para cumplir con el derecho humano al agua. ¿Qué es lo que dice el artículo 4 de la Constitución, que es el artículo en donde se aloja específicamente este derecho humano? Ese artículo 4 dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y agrega el artículo que el Estado garantizará este derecho, y la ley, en este caso la Ley General de Agua, definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. El caso es que, siendo que ya el artículo 4 constitucional estableció el contenido del derecho humano al agua, era de esperarse que la ley desarrollara ese contenido y dijera: esto le corresponde a los estados, esto a la federación, esto. Pero lo que dice la Constitución es que el Estado mexicano, y el Estado mexicano no solamente se conforma por los gobiernos estatales, el gobierno federal o los gobiernos municipales, también están los otros poderes, el poder legislativo, tanto de orden federal como local, y el poder judicial. Pero además de esos están los órganos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, etcétera. Es decir, esta responsabilidad de cumplir con el mandato constitucional en materia de derecho humano al agua incumbe, en términos de la obligación, para cada uno de los órdenes de gobierno y para todo el Estado mexicano en general. Sí. En el ámbito a sus atribuciones, dice la propia Constitución, es decir, el Estado, dentro de las facultades que ya tiene que incorporar una política, tiene que incorporar decisiones que favorezcan el derecho humano al agua.
El problema que tenemos entonces, y ese es el punto central, yo me permití dar este pequeño antecedente para que de alguna manera tengamos idea de la magnitud de la responsabilidad que implica el haber incluido en la Constitución el derecho humano al agua y la enorme irresponsabilidad en este caso en la que ha incurrido el Congreso de la Unión, tomando en cuenta que a 10 años. A 10 años no se ha expedido esa ley. Es decir, en pocas palabras, lo que tenemos los mexicanos en materia de derecho humano al agua es lo que está establecido en la Constitución y no hay una ley general como lo estableció, pues, insisto, el propio constituyente permanente, una ley que haga explícito ese derecho y que le diga a cada uno de los órdenes de gobierno en qué forma cumple con la responsabilidad inherente a garantizar, dice la ley, el derecho humano al agua y al saneamiento. Luego se nos olvida, cuando hablamos del derecho humano al agua, casi siempre lo dejamos suelto, digamos, derecho humano al agua. Sin embargo, de lo que habla la Constitución es el derecho humano al agua, pero también reconoce como derecho humano el saneamiento de esas aguas. Sí, no solamente el volumen que debe garantizarse que ingrese a las viviendas, o que satisfaga las necesidades básicas del individuo, sino incluso el sanear esas aguas, el depurarlas, sí, el limpiarlas una vez que esas aguas han sido utilizadas. Claro. Estamos aquí ante un problema importante, dada la omisión, pero sobre todo dado el carácter proteccionista que la Constitución confirió a este derecho en términos del artículo 4 constitucional. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció al resolver una controversia constitucional hacia el mes de septiembre, hacia mediados del año pasado, que el Congreso de la Unión estaba obligado ahora, no solamente a lo que obviamente estaba incumpliendo lo que mandaba la Constitución, sino que además le puso un plazo ahora, sobre el plazo establecido y no observado por el Congreso, la Corte le dijo al Congreso de la Unión que la legislatura que concluyó su ejercicio en el primer periodo ordinario en diciembre del año pasado, con el año terminó el ejercicio de la legislatura, estaba obligada a expedirlo, pues ni siquiera con motivo de la sentencia que la Corte expidió, al resolver un juicio de controversia constitucional planteado por un grupo de ejidos y comunidades rurales del estado de Chihuahua, ni siquiera como resultado de esa determinación, de esa sentencia en esa controversia constitucional, fue posible que el Congreso de la Unión se pusiera de acuerdo. Hay varios proyectos en la Comisión de Recursos Hidráulicos, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que son quienes conforman el Congreso, ya existen proyectos que las distintas formaciones políticas que están congregadas en estas comisiones han formulado, pero no han llegado a un acuerdo. Y eso pues deja, si no en el aire, sí una gran interrogante sobre el alcance de este, porque por ejemplo la Constitución dice debe ser suficiente. Dice que el Estado mexicano debe garantizar un volumen suficiente. ¿Cuál es el volumen suficiente? Salubre. Aquí tenemos, pues, hay normas ecológicas que establecen sobre la calidad del agua, es probable que ahí suficiente, permanente, digamos, pero hay una serie de disposiciones de la Constitución que debieran precisarse y para eso precisamente se pensó en esta ley. Ahora, alguien pensaría que al no haber ley general, probablemente ese derecho queda en el aire. No, ese derecho está en la Constitución. Uh-huh. Y por ende puede ser alegado por un particular, por un ciudadano, puede ser requerido a través de un juicio, el Poder Ejecutivo del Estado, el gobierno municipal, por ejemplo, en el caso de Sonora, son los municipios los que tienen a su cargo la prestación del servicio, pero está el Congreso del Estado, que es el que debe de aprobar tarifas, y es el gobierno del Estado el que debe suministrar en ciertos casos recursos a los municipios
Es el gobierno federal que debe de autorizar las asignaciones de agua para decir, hay un conjunto de como vemos, De formas de uso de agua. el caso del agua conlleva la participación de todos los órdenes de gobierno en distintos grados. Para el caso de Sonora, por ejemplo, a diferencia de otras entidades federativas como Chihuahua, como Baja California, como Nuevo León, en esos estados es el gobierno del estado el que presta el servicio. En Sonora no. En Sonora la responsabilidad de la prestación del servicio público del agua es, estrictamente hablando, exclusivamente del orden municipal. Corresponde a los municipios. Hay 2 casos o 3 casos excepcionales en Sonora, como es el caso de Empalme, Guaymas y Cananea, en donde el gobierno del estado subsiste como encargado de prestar el servicio. Entonces, creo que es importante que sepamos, antes que nada, ¿Sí? de este derecho que poco se sabe, sus alcances, poco se sabe, a veces se hace valer como idea el derecho humano al agua y poco se conoce sus alcances, poco se conoce en qué se traduce en términos de responsabilidad pública el compromiso del Estado mexicano para garantizarlo. En el caso nuestro, como digo, el primer obligado frente al ciudadano es el gobierno municipal. Es el gobierno municipal, con los organismos operadores. Con los organismos operadores. Aquí el gobierno del Estado, pues, está limitado, digamos, no es materia que le competa al gobierno del Estado, si bien, desde luego, es de esperarse que el gobierno del Estado surja o en apoyo de los gobiernos municipales, básicamente a partir del apoyo de carácter financiero o que sirva de vehículo de intermediación entre el gobierno federal, que tiene programas de apoyo para los municipios, y los municipios mismos para que sea el conducto, en este caso lo es en muchos casos el gobierno del Estado, el conducto para hacerle llegar recursos de orden federal que aprueba el Congreso, la Cámara de Diputados, que aprueba para los programas de agua potable y alcantarillado. Oiga, maestro, aquí, Sí, señor. pues es una ley que estamos hablando que ya tiene 10 años de no existir. De no existir. Tendría que reformarse ya, o sea, hacer un articulado nuevo de esta... No, es decir, no hay una ley general de agua. General, sí. Mucha de la confusión que ha surgido entre los propios diputados, hay que decirlo, Sí. y en ciertos segmentos del Ejecutivo Federal, la confusión que ha surgido es que el ordenamiento que mandata la Constitución de expedir la Ley General de Agua se entendió como que debía expedirse una nueva ley nacional de agua. Y ese es otro tema distinto. Una cosa es la Ley de Aguas Nacionales, Sí. que solamente es federal, porque regula toda la administración de las aguas nacionales, las concesiones, el manejo de las presas, el tema ambiental en los ríos, lagunas, las aguas subterráneas, etcétera. Esa es materia de la que se encarga exclusivamente la Ley de Aguas Nacionales. Ajá. Que en realidad es una ley federal, no es una ley general. No quisiera yo entrar en esa distinción porque a veces no queda claro, pero baste con que se sepa que una cosa es la ley federal en materia de agua, que solamente regula la atribución de un orden de gobierno, el gobierno federal, con exclusión de los municipios, con exclusión de los estados, con exclusión de las legislaturas estatales, y otra es la ley general que al contrario hace concurrir al Estado, a los municipios, a la propia federación, al Poder Judicial, a los congresos locales, a los órganos autónomos, a la Comisión de Derechos Humanos, fundamentalmente porque se trata de garantizar un derecho humano. Pero además hay otra cosa, que en su momento fue notable en la discusión pública, y eso es pues pudiera decirse que es frustrante, porque la discusión que tuvo lugar en el país antes de la publicación de esta reforma constitucional fue muy importante. Hubo la aportación, todos los partidos políticos que tenían representación en el Congreso de la Unión contribuyeron con distintas ideas, innovando básicamente, tomando en nota de algunas disposiciones o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos,
adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la propia Comisión de Derechos Humanos. Entonces había la esperanza a la hora de impulsar esta reforma constitucional que la ley secundaria, que es la que iba a, por así decirlo, a repartir el juego que tiene que ver con la garantía del derecho humano al agua, pues pensando sobre todo que en México y aquí en Sonora, por supuesto que somos un ejemplo muy claro de las deficiencias que hay en la prestación del servicio, de la escasez del recurso natural y a veces de la propia escasez de los recursos financieros, presupuestales, para poder garantizar, que es la palabra clave en el texto constitucional. El que garantiza está obligado a decir cómo garantiza. No basta con que usted diga, yo garantizo esto, sí señor, ¿cómo lo garantiza? Materialmente, ¿cuáles son las responsabilidades que usted asume para garantizar, para poder emplear ese término? Usted dígame cuáles son las acciones que se compromete a sobre, en qué plazos, en qué magnitud, etcétera. El hecho de que existe el derecho humano al agua no quiere decir que ipso facto en ese momento todos los mexicanos vamos a tener, porque sería engañarnos. Una característica de los derechos humanos es precisamente su progresividad. Lo que tiene que garantizar el Estado es que la cobertura del servicio, por ejemplo, año con año se incrementa. Es decir, la responsabilidad en materia del derecho humano al agua no es que todos los humanos que residen en el país lo tengan, porque sería soñar, sería engañarnos a nosotros mismos, pensando que no habría gente. Hay carencias, por supuesto que las hay infraestructura que no llega. Los propios estados que mejor dotados están del recurso natural en el sureste, como Tabasco, tienen coberturas del 60, del 70% a la población, muy por debajo incluso de los estados del norte, que no obstante padecer sequías y escasez de agua recurrente, como el caso de Sonora, afortunadamente tenemos mejores niveles de cobertura del servicio. Maestro, le agradezco. Me estoy comiendo todo el tiempo, yo creo ya no le dejo ni hablar. Le agradezco, maestro, que nos haya dado pues una explicación amplia y sobre todo pues con este antecedente que se tiene. Nosotros tenemos que ir a una pausa más, pero lo invito a que vuelva próximamente sí, aquí cómo a no. Honest y sigamos debatiendo el tema, ¿no? Discutiendo, porque es un tema bastante amplio. Que le voy a dejar hablar. No se preocupe, no, me parece muy bien que nos haya dado el antecedente. Nos vamos a un corte, volvemos enseguida. Muy bien, profesor. Sonora Noticias PM.